Está con nosotros el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri. Alcalde, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Connie y Juan Manuel. Bien aquí, trabajando duro. Está muy bien. Pues. Oiga, alcalde, parto preguntándole por el uso de las pistolas Taser. Decía Mario Desbordes ayer que no le parecía que tuvieran que hacer un plan piloto para utilizar una cuestión que está aprobada en el mundo. ¿Usted qué opinión tiene respecto al plan piloto? No, muy parecido a la que tiene Mario Desbordes, porque si nos vamos a la experiencia en países extranjeros, vámonos a Madrid. Hace 4 o 5 años que se están ocupando las pistolas Taser con tremendo éxito, especialmente por lo disuasiva que son. Veía un reporte y me junté hace un par de semanas con el director de la Policía Municipal de Madrid y me decía que en 4 años la han utilizado solo 13 veces, pero que han sido sumamente disuasivas a la hora del accionar de la Policía Municipal. Entonces yo creo que hay experiencia comparada suficiente, existe el protocolo y me parece bien que se redacten acá, está el reglamento del uso de la fuerza. Yo creo que es una buena señal que Carabineros las comience a usar en marzo, pero tenemos que ir más allá. Y ahí es donde siento que el gobierno está medio frenado. Más allá, ¿hasta dónde, diría usted? Que, por ejemplo, los funcionarios municipales que trabajan en las direcciones de seguridad pública las puedan utilizar. Finalmente, los municipales son los primeros en llegar a cualquier procedimiento. En la comuna de Lo Barnechea, en Santiago Centro o seguramente en Puente Alto, en La Pintana. Y ahí muchas veces son agredidos y ellos no tienen ningún tipo de medio de defensa, salvo el automóvil o un chaleco antibala. Hace años atrás se discutió si podían usar bastones retráctiles, hubo toda una polémica. Hoy día yo entiendo ya que están incorporados. Entonces yo creo que estas pistolas Taser pueden ser sumamente útiles para los funcionarios municipales que muchas veces, me consta a mí mi experiencia en Santiago, ahora acá en Lo Barnechea, que muchas veces son agredidos. Ahora, ahí la pregunta es qué tan preparados y qué posibilidades tienen todos los municipios de preparar adecuadamente también a los funcionarios municipales para el buen uso de esto, porque finalmente este es un arma que, si bien es muy disuasiva, eventualmente también puede ser mal usada o puede incluso hasta ser letal. Bueno, ahí, Connie, tenemos que generar un protocolo, que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública cumpla un rol, el Ministerio de Justicia, y que Carabineros capacite. Yo creo que las direcciones de seguridad de los distintos municipios, a lo menos de la región metropolitana, y también no me cabe duda que de las capitales regionales, tienen la capacidad humana y técnica para poder implementar estos protocolos con el debido cuidado. Y una cosa que mucha gente desconoce, estas pistolas tienen una cámara que graba. Entonces, en la medida que el funcionario desenfunda, la cámara comienza a grabar. Y si nos ajustamos estrictamente a los protocolos como el que tiene la Policía Municipal de Madrid, yo creo que pueden ser tremendamente disuasivas, y ahí ciertamente que el gobierno, a través de las delegaciones presidenciales, tiene un rol de capacitar a los funcionarios municipales, pero no podemos solamente circunscribirla a Carabineros y a casos de violencia intrafamiliar. Yo creo que es un muy buen primer paso, pero tenemos que avanzar. Carabineros muchas veces, y lo hemos visto en la comuna de Santiago, Estación Central, cuando fiscaliza el comercio ambulante ilegal, son agredidos con todo tipo de elementos contundentes, a veces con armas cortopunzantes, y ahí no tienen un arma intermedia, o es la pistola o es la luma, el bastón que ellos utilizan, y yo creo y siento, y la experiencia así lo dice, que tener un arma no letal puede ser tremendamente disuasivo y sacarlas muchas veces de situaciones riesgosas. Ahora, ¿cuán preparados están hoy día los guardias municipales o cuánta preparación requerirían para que eventualmente se abre ese espacio, puedan terminar utilizando este tipo de armamento no letal? La experiencia que tengo yo, Juan Manuel, tanto en Santiago como en la comuna de Lo Barnechea y en general la comuna del sector oriente, te diría que están bastante preparados, pero no obstante eso, bien vale que asistan a un curso o una formación. Está en discusión el reglamento de uso de la fuerza, que existan los protocolos, que nosotros, los alcaldes, la autoridad, el jefe del servicio político también, se haga cargo de que cada funcionario que lo va a utilizar tenga la debida preparación, porque efectivamente, si bien puede ser un arma que puede prestar mucha utilidad, tienen que ser bien utilizadas. Y vámonos nuevamente, vuelvo a Madrid, donde luego de cursos de inducción, de preparación, han sido tremendamente exitosas en estos 4 o 5 años que llevan utilizándose. Entonces yo no me perdería en eso. Tenemos funcionarios que han sido preparados en distintas, en conducción evasiva, en casos de violencia intrafamiliar, cómo reaccionar frente a distintas situaciones, los podemos seguir capacitando ahora para la utilización de estas armas no letales. Pero yo creo que las condiciones han variado
y apelo un poco a que el delegado presidencial hasta hace poco era alcalde, la subsecretaria de Prevención del Delito hasta hace poco era alcaldesa, la ministra del Interior, yo fui concejal de ella en la comuna de Santiago, o sea, conocen muy bien la realidad, han estado en la calle permanentemente, y frente a eso me imagino yo que tienen una visión como la que tenemos los alcaldes y alcaldesas de Chile, que sentimos y necesitamos que nuestros funcionarios municipales, que son los primeros en llegar, que finalmente están adoptando funciones de seguridad que por ley no les competen, pero la realidad nos ha llevado a eso, a que los podamos proteger de debida forma. Alcalde Alessandri, estamos en un escenario en que la circulación de armas se ha ido incrementando y ojalá fuera solamente la circulación, digamos, sino que también el uso y el grado de violencia con el que se cometen los delitos. ¿Parece suficiente un arma de esta naturaleza para un escenario donde hoy día las pistolas están ahí, se desenfundan con demasiada facilidad? Yo creo que es una primera etapa, Connie, porque efectivamente ya frente a una incivilidad, la respuesta de la persona que está generando esta incivilidad ya no es solo un improperio, muchas veces se defienden con armas cortopunzantes, atacan, y frente a eso yo creo que un primer paso son las pistolas taser o estas pistolas de armas no letales, pero luego de eso también no soy partidario de que los funcionarios municipales carguen armamento 9 milímetros, similar al que usa Carabineros o la PDI, pero sí, frente a incivilidades y delitos como violencia intrafamiliar, me parece una medida sumamente aceptada. Alcalde, déjeme preguntarle en una cuestión que no lo afecta a usted, pero que de alguna manera indirectamente puede que a usted y a varios otros alcaldes también, según la manera en que se resuelva. Estamos en estos momentos a puertas de tener que presenciar el desalojo de la megatoma de San Antonio a partir de un fallo de la Corte de Apelaciones, ¿no? Y estamos hablando de una gran cantidad de personas. Pero según la fórmula que el gobierno eventualmente encuentre para tratar de darle algún curso al destino de estas personas que se encuentran en ese lugar, eventualmente podría también presionar y provocar para soluciones en otras zonas del país que también tienen tomas. Déjeme preguntarle a usted en términos bien generales, porque después le voy a preguntar en términos puntuales, pero ¿cómo mira usted la resolución judicial y la fórmula que está intentando el gobierno para conseguir que finalmente los que se encuentran en esa toma se queden en ese terreno? Yo creo que en política, Juan Manuel, las señales son muy importantes y las tomas son una medida de presión, de fuerza, son una medida hostil. No existen las tomas legales, como alguna vez se dijo, y frente a eso se tiene que actuar de acuerdo a la ley, ajustada a la ley, y las señales, repito, son muy importantes. Pongámonos del lado de los propietarios de esos terrenos en San Antonio, que la propuesta del ministerio, yo sé que es un tema muy complejo y que el ministro Montes ha hecho grandes esfuerzos, pero lo que están proponiendo es que las propias personas que están en las tomas lo compren a través de unas cooperativas. Sí. ¿Qué garantía tiene el dueño que efectivamente se realice el pago? Aquí hay un fallo de tribunales que es muy claro, procede el desalojo, yo sé que es complejo, que son muchas las familias, pero si no, ¿cuál es la imagen que se da? Que finalmente saltarse la fila, tomarse terreno, finalmente paga porque te buscan una solución en que tú no te tengas que ir. En Lo Barnechea no estamos exentos de toma y en ese caso yo he actuado muy de acuerdo a la ley, la administración anterior del alcalde Lira lo mismo, proceder al desalojo tan pronto se puede, pero también con una mano acogedora, buscarle una solución a esas personas intermedias, pero sacarlos porque no podemos justificar la toma nunca. Ya, yo entiendo. Porque es un hecho de fuerza. ¿Perdón? Tiene que prosperar siempre el Estado de Derecho y aquí lo que yo he visto es que había una actitud laxa. ¿Sí? Sí, perdón que lo interrumpa. Yo entiendo la definición que usted hace sobre cómo interpreta lo que significa una toma. Eso lo comprendo y por supuesto que ya hemos visto a varios otros alcaldes más o menos en la misma línea de lo que usted está planteando. Pero yo le pregunto, ¿cómo mira usted la resolución judicial que ordena el desalojo y al mismo tiempo cómo el gobierno está intentando conseguir una solución para que ellos se queden en ese terreno? A mí me parece bien la decisión judicial, la respaldo plenamente en mi calidad de abogado, y luego de eso creo que el gobierno se está enredando solo, porque usted comprenderá que una federación de cooperativas a los dueños no les da ninguna garantía que efectivamente se va a realizar el pago y están forzando a los dueños también a vender. Puede ser que ellos tengan un uso distinto para esos inmuebles. Entonces a mí no me gusta
que el gobierno haya dilatado el desalojo es una medida que requiere auxilio de la fuerza pública, es una medida de fuerza que desalojar a la gente que está en una toma que es absolutamente ilegal, pero frente a eso yo creo, y el llamado que puedo hacer, es que la señal que dé el gobierno va a irradiar al resto de las tomas del país, y si no se actúa con toda la firmeza de la ley, puede dar una señal equívoca que aquí llegar y tomarse terreno es gratis. Y frente a eso el llamado al Ministerio de Vivienda, el llamado al Ministerio del Interior y Seguridad Pública es actuar con toda la firmeza y acatar el fallo judicial y no intentar buscar una salida como esta Federación de Cooperativas que le están imponiendo finalmente al dueño del terreno la obligación de vender. Es finalmente una expropiación oblicua que no conduce a nada y la señal es muy errónea. ¿Cómo lo solucionaría usted entonces, considerando el volumen de personas y de familias que hay en esa megatoma en San Antonio? ¿Qué se hace con esas personas? Han venido estirando el chicle ya de hace mucho tiempo. Me acuerdo hace un año, para Semana Santa del año 2024, hubo una gran protesta en la calle, cortaron el tráfico, tampoco es la forma, pero aquí lo que hay que hacer es buscar una salida alternativa, ¿Cuál? como por ejemplo ofrecerle a ellos un subsidio de arriendo por un periodo acotado para sacarlos del terreno y buscar una alternativa en vivienda. Acuérdese la promesa del presidente Boric de construir cerca, creo que de 300.000 casas al inicio del gobierno, y eso finalmente no se ha logrado, pero hay que buscar una medida alternativa que logre sacar a estas personas del terreno. Lo está diciendo la justicia, es lo que procede, y las señales ellos son súper importantes, Juan Manuel, y ahí creo que el gobierno está al debe. Ahora, ¿no sería también una señal del gobierno el que se le termine entregando un subsidio a estas personas para que salgan de una toma, para que hay otras que buscar tomas... una salida. Claro, pero digo, para que otras tomas terminen básicamente reclamando lo mismo, un subsidio. Pero que un subsidio acotado por 3 meses para que puedan reubicarse, especialmente cuando hay menores, hay que ver caso a caso. Si hay situaciones, personas migrantes en situación irregular, ¿El tema es dónde se ninguna reubican, condescendencia. alcalde? ¿Cómo? ¿Dónde? No, eso es un tema que es difícil de explorar, pero ya llevan, ¿cuánto en estos 2 o 3 años? O más incluso. Es un tema complejo, es una megatoma, pero se dejó porque no se actuó en flagrancia. Acuérdate que al principio de este gobierno se hablaba que habían tomas legales. Yo no conozco ninguna toma legal. La toma por sí es una medida de fuerza hostil. Entonces ahí hay que actuar inmediatamente. Es un tema complejo. Yo sé que el ministro Montes, la subsecretaria Elgueta han estado trabajando en esto, pero aquí la señal que den es súper importante a nivel nacional, porque son muchos los terrenos tomados. O sea, hay que buscar una salida, pero ya se ha estirado demasiado el chicle y aquí el fallo de la justicia no admite doble interpretación. Hay que actuar, se puede actuar con el auxilio de la fuerza pública, pero también el gobierno tiene que hacerse cargo de la necesidad de esa familia, y ahí es donde cae el tema de este subsidio acotado por 3 meses a las familias que estén ahí, que ciertamente estén en situación regular en el país. Muy bien, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, esta mañana conversando con nosotros. Alcalde, como siempre, un gusto poder conversar con usted. A ustedes, muchas gracias. Gracias, Buenos días. alcalde, que esté muy bien.